Yo en My Hero Academia, temporada final. Empieza con Rolidas haciendo un recuento sobre todo lo que vivió desde que cayó en Boku no Hero, los mundos a los que ha ido en compañía de su hermano y mejor amigo, y que ahora está frente a una batalla que decidiría el destino del universo. La temporada inicia con All for One atacando con todos los dones que este poseía, y al mismo tiempo Yako y Daniel se lanzaron a atacarlo coordinadamente hacia All for One, donde a la vez evitaban a toda costa que se reuniera con Shigaraki. Los demás héroes intentaron ayudar, pero la lucha era a niveles altos que solamente iban a estorbar. Pero aún heridos fueron a ayudar aunque sea a larga distancia. All for One estaba frustrado ya que, aunque había lanzado un ataque que debilitó a los héroes, ellos seguían en pie. Yako y Daniel dicen que la voluntad de ellos es más alta, por lo que dicen que su reinado terminaba aquí y ahora, por lo que estos volvieron a atacarlo, para temor del villano ya que en sí este recordó como hace años All Might lo había derrotado, y posterior a ello, All Might y Rolidas lo derrotaron en camino. Pero anterior a ello, él se sentía invencible y superior a todos, que nadie podía hacerle frente, había asesinado a todos los antiguos usuarios del One for All, pero jamás se había enfrentado a semejante poder, un poder que estaba más allá de ser un don, que él mismo no podía percibir un don en ellos, es por ello que ahora siente miedo de no poder acabar con ellos y robarle sus poderes. Por ello había dividido el fragmento para potenciar su don y habilidades tanto en él como en Shigaraki, para estar a nivel de los tres chicos y poder hacerles frente, pero en sí, no se rendían, le recordaba la misma vibra que All Might y todos aquellos que lo retaron, y eso es lo que más odiaba, le repudia, y aterraba a la vez. Yako y Daniel con el Ultra Ego atacaron con todo al villano, quien este se defendía como podía, más los ataques de los otros héroes y estudiantes apoyaban incondicionalmente a los dos chicos desde lejos. All for One se irritaba más que estuvo por lanzar un ataque mortal hacia ellos, pero Yako y Daniel se lo impedían, diciendo que si de verdad detestaba que nadie lo apoyaba, solamente porque le tenían miedo o por su don, eso no era respeto ni nada, solamente porque es un ser despreciable, su ambición desmedida es tan vacía como su alma, un eco de maldad que solo puede ser silenciado por la luz de todos aquellos héroes que nunca se dejarán controlar por él. El villano ahora se volvió como loco, expulsaba poder a grandes cantidades, y de su cuerpo salieron protuberancias que asimilaron a una boca con dientes puntiagudos que trataban de herir a todos, pero en sí los dos chicos esquivaban como podían, recibiendo una que otra herida pero que le estimulaban y se volvían más fuertes, y de un ataque en conjunto destruían los ataques del villano. Incluso el asesino de héroes Stein se había unido a la batalla para detener a All for One, pero su don no resultó efecto en él, y Stein terminó perdiendo su don. All for One no dejaba de atacar, pero los héroes atacaban sus defensas para dejarles una abertura a los dos chicos, que la aprovecharon para lanzar un Hakai doble, y con el daño que recibió el villano tuvo que usar la rebobinación y ahora parecía un niño de 6 años. Los dos chicos ya sabían qué hacer para acabar con él. Usaron la partición forzada para sacarle el fragmento a All for One, aunque eso les estaba costando varias heridas, pero aunque les generaba estímulo por parte del Ultra Ego, empezaban a perder fuerza y resistencia lentamente, pero los resultados de la batalla eran efectivos. All for One se había rebobinado hasta parecer un bebé, pero un bebé bien cabrón XDDD. Mientras cada héroe, estudiante y los dos chicos le dedicaban comentarios como, que es la personificación de la desesperación, un ser que se alimenta del sufrimiento ajeno para llenar tu vacío existencial, el único legado que dejará es el rastro de destrucción y dolor que ha sembrado en su camino, y su ambición desmedida es un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden ser miserables en su soledad. Y así muchos comentarios que el mismo villano ahora sentía miedo por primera vez en quién sabe cuántos años desde su existencia. El villano recordó su pasado, como su poder y maldad fue desde nacimiento, matando a su propia madre desde bebé y robándole su don, y conforme iba creciendo, su arrogancia crecía, diciendo que todo debería ser para él, todos los dones para él, es por ello que se dedicaba a robar todo tipo de dones, y no había nadie que le negara nada. Incluso le robó el don al bebé que brillaba en China, que se decía que fue el primero en obtener un don, cuando no era así según All for One, donde él vivía su vida como si fuera un cómic, que todo debería ser para él. Y aquí ya se la saben, el hermano de All for One, Yoichi Shigaraki, siendo muy débil y sin un don, o bueno eso creía el villano, que le transfirió a la fuerza un don de acumulación de poder, sin saber que desde ahí había nacido el One for All, y que ahí mismo condenó su propia obsesión por dichoso poder. Pero que ahora, dos simples niños que no tenían nada que ver con el One for All, estaban a punto de acabar con su vida.
Con la mitad del fragmento fuera del cuerpo de All for One, el ataque definitivo de Jaco y Daniel dio en el villano, que provocó que se rebobinara por última vez, hasta desaparecer de la existencia, y absolutamente todos los dones robados de All for One regresaron a sus dueños, y los dos chicos sonrieron y después, cayeron al suelo por el cansancio y las heridas, diciendo que ahora le tocaba su parte a Rolidas. Con la batalla contra Shigaraki, Rolidas e Izuku estaban muy heridos, y Rolidas había gastado las cápsulas en sí mismo y en Izuku, pero aún así habían resultado heridos, pero en sí no se rendían y atacaban al villano, y evitando a toda costa que éste pudiera tocarlos. Estaban llenos de heridas, suciedad y sangre, hasta la parte superior de sus trajes estaban rotos, Rolidas había perdido la mitad de su brazo derecho, y luego después de quedar inmovilizados por los efectos de la palanca de velocidades, ambos usaron los látigos negros para reforzar y tirar de sus músculos y tendones dentro de sus cuerpos para simular movimientos, siendo la forma Overlay. Donde en compañía de los demás dones lograban darle pelea a Shigaraki, y Rolidas se había rebajado al Super Saiyajin Blue, ya que combinar el Ultra Instinto y el One for All le gastaba energía, y empezaba a sentir un dolor interno y muscular. Aunque hubo algo inesperado. Shigaraki había desaparecido y ahora era All for One quien hablaba, dejando sorprendidos a los dos chicos. Shigaraki/All for One dice que pese a que su cuerpo físico dejó de existir, ya había planificado todo desde el principio. Tomar control total del cuerpo y mente de Shigaraki, que en sí, relata que había conocido la familia de Tenko Shimura desde hace ya mucho tiempo, y a la vez le robó a Tenko su don original y lo reemplazó por otro más destructivo, el deterioro. Todo había sido planeado desde hace mucho tiempo, ya que planeaba usar a Tomura como su cuerpo de reserva en caso de que su cuerpo físico fuera eliminado, lo cual ya ocurrió. Luego este había abierto un pequeño portal que de ahí extrajo la otra mitad del fragmento, y lo juntó con la otra mitad, y así usar el poder del fragmento completo, y que ahora sí, iba a robar el One for All y asesinarlos. Rolidas empezó a dar una carcajada, diciendo que si con ello pensaba que iba a intimidarlos, estaba realmente equivocado, ya que como le dijo a Shigaraki antes, tendría que destruir su fe ya que estaban preparados para acabar con su miserable vida, sin arriesgar nada, que todo se acabará ahí y ahora. Y que además, no estaban solos. Detrás de ellos muchos portales cortesía de Kurohiri, quien al parecer se volvió un aliado de ellos por unos momentos, ya que al parecer algo de la conciencia de Shirakumo seguía dentro de Kurohiri. Jaco y Daniel muy heridos estaban ahí, la clase A y B, y los héroes profesionales, absolutamente todos estaban detrás de Izuku y Rolidas, donde en sí, estaban para apoyar a los dos. Aizawa dice que tiene un regalo de Eri para ambos, este tenía el pequeño cuerno de Eri y la usó para rebobinar las heridas que se veían graves en los dos, y Rolidas recuperó el resto de su brazo derecho. Aizawa dice que Eri quería salvar a todos aquellos que la salvaron antes, que no murieran para que la escucharan cantar. Izuku comenzó a llorar, y Rolidas estaba a punto pero pudo contener sus lágrimas. Jaco y Daniel le dicen que le pateen el culo al manitas locas por ellos. El resto de la clase A decían que no podían rechazar la idea de dejar que lucharan solos, y que de por sí ahí estaban, juntos para vencer y alzarse con la victoria, incluyendo la clase B. Algunos dedicaron varias palabras a los dos. Shigaraki usó una combinación de todos sus dones que fueron potenciados con el fragmento y lució amenazante, pero en sí ningún héroe sentía miedo, y fueron a atacar todos en conjunto. Jaco y Daniel en Super Saiyajin fueron a ayudar, Izuku y Rolidas se levantaron pero cayeron de rodillas, aunque cierta castaña le ayudó al peliverde, era Uraraka quien le puso una playera de All Might a Izuku. Kinoko le dio una playera que Rolidas reconoció al instante, la playera de la preparatoria a la que asistía Rolidas antes de caer en Boku no Hero. Rolidas dice que cómo era posible, si se había deshecho de esa playera hace mucho tiempo. Kinoko le dice que esa playera a Jaco se lo dio ya que le había contado sobre lo que simbolizaba esa playera, el cómo se volvieron mejores amigos en su mundo, y que se la encontró en la calle ya hace mucho tiempo, y eso dejó sorprendido a Rolidas. Genle le decía a Rolidas que gracias a él que le dio una segunda oportunidad de volver al camino del bien, incluso Shinso le decía que también estaba agradecido por brindarle la oportunidad de unirse al curso de héroes. Aizawa, Uraraka, Aoyama, Kinoko, Kendo, Mirio, Shoto, Jaco, Daniel, Lida, alentaron a los dos chicos a levantarse, por lo que Izuku y Rolidas avanzaron. Rolidas le dio a Izuku la última cápsula que tenía para que sus heridas sanaran.
Izuku se negó, pero Rolidas fue insistente hasta que el pecoso accedió. Este se recuperó que usó el Full Cowl al 100% más los dones de sus predecesores, y Rolidas usó el Ultra Instinto perfeccionado con las pocas fuerzas que tenía, y canalizó el One for All como pudo, donde junto a Izuku iban a dar un ataque concentrado con todo su poder. Además se volvió a poner los lanzatelarañas que había dejado de usar hace mucho tiempo. El resto de héroes y estudiantes estaban atacando con todo, pero nada parecía inmutar a Shigaraki All for One, pero eran lo suficientemente para molestar al villano, y distrayendo lo suficiente para que Izuku y Rolidas dieran el golpe de gracia. Todo el mundo y en el multiverso estaban viendo ello, y cada uno que Rolidas e Izuku conocieron, Melissa, Katsuma y Maoro, Rodi y sus hermanos, Ana y Giulio, los cazadores de demonios, los pilares, los héroes clase S, los guerreros Z, la antigua legión de reconocimiento, los guerreros de la humanidad y las valquirias, repetían la misma frase, denlo todo. Izuku con los látigos negros más el Fajin lanzó a Rolidas, donde este estaba preparado para dar su ataque definitivo. Rolidas le decía telepáticamente a Shigaraki All for One, que incluso la debilidad de ellos es lo que convierte en fortaleza para otros, es por ello que cada persona que ayudaron, se inspiraron en ayudarlos también para ascender a la victoria, y es algo que incluso la misma oscuridad suya jamás podrá quebrantar. Y con ello, Rolidas lanzó un par de telarañas a la cara del villano, antes de que los lanzatelarañas se quedaran sin telaraña, y luego carga su puño concentrado, y grita a todo pulmón, técnica definitiva, golpe del dragón Smash, el aura del Ultra Instinto formó un dragón gigante que rodeó a Rolidas y dio un rugido bestial, todos y cada uno vieron atónitos ello, alrededor del mundo y del multiverso. El aura del dragón enredó a Shigaraki All for One, y Rolidas atravesó completamente al villano, y su cuerpo empezaba a desintegrarse hasta desaparecer de la existencia, y con ello, Rolidas sonrió levemente agradeciendo a todos por su apoyo, para luego cerrar sus ojos. En otro universo, también la batalla había concluido con una victoria clara, y el Rolas Strange ahora había logrado evitar que la catástrofe se extendiera, pero lamentablemente ese universo ya era inhabitable ya que todo era ruinas, pero que ahora lo que tenía que hacer es regresar a todos a sus respectivos universos, y restaurar el tejido de la realidad, y que en sí le tomaría algo de tiempo ya que esta segunda catástrofe era mucho más grande que la primera. Regresando, una semana había pasado desde entonces. La guerra concluyó, la victoria de los héroes fue clara, aunque se hizo un funeral para conmemorar el sacrificio del héroe número 1 en Endeavor, de Katsuki Bakugo alias Dynamig, y de Tamaki Amahiki alias Suneater, quienes fueron los únicos héroes que perecieron en la guerra, pero en sí sus sacrificios no fueron en vano, y dieron paso para que los demás héroes alcanzaran la victoria. Aunque la familia Todoroki estaban algo devastados, ya que en sí Endeavor había dado su vida con tal de detener a Touya, para expiar todos sus pecados, por otro lado, Mitsuki y su esposo estaban devastados por la pérdida de su hijo Bakugo, no esperaron que aquella despedida antes de la guerra iba a ser la última vez que lo verían con vida. Nejire y Mirio les había afectado profundamente la pérdida de Tamaki. Nejire aún no podía creerlo, ya que él siempre fue tan valiente y lleno de vida, y se preguntaba cómo podían seguir adelante sin él. Mirio le decía que su sacrificio no fue en vano, y debían honrar su legado. Pese a que él fue alguien muy tímido, siempre luchó por lo correcto y les enseñó a nunca rendirse, que debían ser fuertes, por él. Incluso después de la guerra, Japón recibió muchísimo apoyo por parte de muchos países. En el hospital, muchos fueron hospitalizados, incluyendo los 3 chicos, ya que habían gastado los pocos recursos de la caja que Bulma les había dado hace tiempo. All Might estaba con Rolidas e Izuku, agradeciendo sus esfuerzos, que realmente estaba orgulloso de escogerlos como sucesores del One for All. Izuku estaba pensativo, y dijo que si tal vez hubiera salvado la vida de Shigaraki, habría cambiado. Rolidas dice que si no fuera por All for One, tal vez Shigaraki hubiera sido un gran héroe con su don verdadero, pero como siempre el villano le encantaba arruinar la felicidad de otros. All Might dice que como sabían todo ello, por lo que Izuku y Rolidas le dan un contexto de lo que Shigaraki All for One les contó, y All Might se sorprendió por ello, ya que desconocía esa información. Rolidas pensaba que si ese era el propósito del One for All, entonces aún lo seguirán obteniendo o desaparecerá. All Might dice que incluso con la derrota de All for One, el objetivo del One for All es salvar aquellos corazones de la maldad, y que en sí se habían ganado ese poder por su propio esfuerzo por lo que era todo suyo, y que siguieran inspirando a más gente como futuros héroes.
tanto en este mundo como en otros, refiriéndose esto último a Rolidas, y este dice que ya tiene claro su objetivo, aunque su variante Rolas Strange no volvió incluso después de la guerra, lo que le extraña ya que en sí le había contado a él, a Jaco y Daniel sobre su plan para derrotar al bastardo que en primer lugar lo trajo ahí desde el principio. Olmir dice que había escuchado que All for One pudo localizar su mundo de origen, y quería saber si tenía una respuesta clara a ello. Rolidas e Izuku relatan que con ayuda del fragmento rompió el tejido de la realidad, pero Rolidas dice que tal vez vio sus recuerdos o algo así, ya que era imposible que supiera cómo era su mundo de origen, y teoriza que tal vez fue durante su pelea en camino, ya que en sí dice que su don natural es el de hacer que la gente vea sus recuerdos, y ver los recuerdos de otros, pero en sí no sabe cómo llamarlo. Olmir sugiere memoria compartida, por lo que Rolidas se queda con ese nombre para su don original. Tal vez no lo sabía en aquella batalla, y ya All for One sabía todo de él desde su pasado antes de caer ahí, pero dice que es solo una suposición, ya que no encuentra la verdadera respuesta a ello. Izuku suspira y dice que supone que a veces las respuestas que uno busca son casi imposibles de encontrar. Luego pasamos a la ceremonia de graduación para los de tercer año de UA, donde hacen una pequeña conmemoración a Tamaki, donde Mirio dedica unas palabras, y dice que en sí es doloroso perder a alguien que conoce desde niños, eso Izuku lo comprendía por Bakugo. Mirio seguía diciendo que en sí su amigo Tamaki ha demostrado ser un digno héroe pese a su timidez, y de igual manera este también daba su respectivo agradecimiento por los 3 años que le sirvieron para formar su futuro como héroe profesional. En la clase 1A, que ya pasaría a ser clase 2A, Aoyama entró para despedirse de ellos, pese a que Tsukauchi y Aizawa decían que podía quedarse en UA, Aoyama decidió que tendría que pagar sus errores, y que volvería a ser un héroe por su propio mérito, y que algún día caminará al lado de ellos, que después de todo tomó la mano de aquellos que se la extendieron. Rolidas estaba sonriendo levemente, y dice que lo extrañará. Todos también decían lo mismo, aunque luego Shinzo llegó para ser el reemplazo de Aoyama, arruinando el momento conmovedor XD. Pasamos a una escena en la que Izuku estaba frente a la lápida de su amigo de la infancia Bakugo, y este recordó todo lo que vivió con él desde niños, secundaria y en UA, como habían pasado por muchas cosas, y su muerte, nunca se la imaginó, nunca le guardó rencor por nada, y pese a que le hizo la vida imposible, y se disculpó años después. Pero aún le seguía estimando, y que le duele su pérdida, pero tratará de superarlo, y convertirse en el mejor héroe como él juró hacerlo para superar a Olmir y a él. Luego de ello, pasamos a un momento donde las chicas de primer año estaban como locas hacia Shoto y Jaco XD, donde le pedían sus números y que querían salir con ellos, y cosas así. Jaco decía sentirse un poco incómodo y Shoto compartía su mismo pensar. Rolidas como representante de la clase A trataba de calmar a las fanáticas locas XDD, y explicando la situación que ocurría con Shoto y Jaco, pidiendo comprensión por parte de ellas. Aunque en sí, hubieron uno que otro estudiante que se sintieron inspirados por Rolidas en la batalla final, y por aquel torneo en la que en sí se volvió popular a nivel mundial. Rolidas en sí decía que su mérito no fue solo él, sino que fue trabajo en equipo, y los pocos estudiantes de primero decían que estaba siendo muy modesto. Incluso también otros pocos estudiantes de primero también se sentían inspirados por Izuku, que le dieron mucho coraje y que querían ser como él, dejando a Izuku muy sorprendido por ello. Más tarde, los estudiantes de la clase 2A y B fueron a ayudar con las labores de reconstrucción junto a héroes profesionales, pero en sí los estudiantes de primer año quisieron ayudar a sus compañeros mayores, ya que se sentían inspirados por ellos. Aunque en sí alguien no se sentía bien, y ese era Rolidas, quien para esa noche, estaba afuera de los dormitorios, pensando para sí mismo, que sigue desilusionado, que su mundo de origen se fue al carajo cuando lo vio, y no podía ser una variante, ya que en sí reconoció varios detalles que él mismo conocía antes de irse, y eso le dolía, y luego este dio un grito mientras estallaba en llanto, ya que en sí, toda esa búsqueda, todos sus esfuerzos, todo su empeño en regresar al lugar donde nació, y comentarle a su madre que aún estaban vivos, pero ya para qué, ahora ya no tenía un propósito como antes, ya siente que lo único que lo motivaba era regresar a su mundo de origen. Uraraka e Izuku habían salido ya que fueron los únicos en escuchar su grito ya que estaban conversando, y cuando salieron vieron a Rolidas con las rodillas en el suelo y sollozando, los cuales rápidamente fueron a ver si estaba bien. Rolidas dice que ya no tiene un propósito, los dos se quedaron extrañados del por qué decía eso. Rolidas los tocó para que vieran el recuerdo de cuando él, Jaco y Daniel estaban en su universo de origen, que todo estaba en ruinas, y la catástrofe que empeoraba las cosas. Los dos se preocuparon por ello, y decían
decían que si ese era su universo de donde vienen, Rolidas asiente, y dice que todo se acabó, que todos a quienes conocía allá posiblemente estén muertos. Primero su padre murió en otro universo, y ahora sus seres queridos, y su madre que es a la que más temía que le pasara algo, todos sus esfuerzos fueron en vano, ya no se siente motivado como antes, le llena de frustración que por culpa de Dark Master le costara la vida de todos en su universo, pero que en sí, si fueran a derrotarlo y ganan, ¿qué más sigue? Ya que ser el héroe número uno ya no le interesa tanto después de enterarse de ello. Uraraka e Izuku se miraron preocupados, y en sí trataban de calmarlo. Izuku le dice que sabe que ahora para el todo es oscuridad y que siente que sus esfuerzos han sido en vano, pero que recuerde que cada héroe enfrenta desafíos enormes, y lo importante es nunca rendirse. Ya que sus luchas nunca fueron en vano, cada paso que daba le acercaba a un futuro mejor. Y que solamente mire a su alrededor, todas las personas que le apoyaron y creen en él. Aún puede ser la esperanza que otros necesitan, y que nunca olvide que incluso los momentos más difíciles pueden llevar a un nuevo comienzo. Uraraka le dice que comprende que incluso cuando se le reveló que venía de otro mundo, no le había creído porque le parecía imposible, pero cuando conoció a Yako y a Daniel, se dio cuenta de lo importante que era para él que tenía que regresar a su mundo a toda costa. Le dolió al principio pensar que jamás lo iba a volver a ver. Pero a veces, la vida les pone a prueba para mostrar de qué estaban hechos, y que recuerde que no está solo en esto, cada pequeño esfuerzo cuenta, y aunque durante el camino fue difícil, cada paso hacia adelante es un paso hacia la luz. Que levante la cabeza y siga adelante, ya que su valentía ha inspirado a otros a no rendirse también, ya que después de todo, luego en sí salieron el resto de la clase 1A y B, ya que al parecer habían escuchado el grito de Rolidas, pero se habían quedado escuchando todo, incluso Yako y Daniel. Todos en sí le dijeron a Rolidas al unísono, eres nuestro héroe, por lo que Rolidas aún con lágrimas los miró con sorpresa. Izuku le dice que incluso si siguen extendiendo sus manos aún cuando no es asunto suyo, para así crear un mejor futuro donde todos puedan sonreír. Yako y Daniel dicen que comparten el mismo sentimiento de perder a sus seres queridos, pero que en sí, le han demostrado lo que es la valentía y el sentido de la justicia durante su largo camino para regresar a su mundo de origen, que pese a las diferencias que tuvieron, él sigue siendo su héroe. Algunos de la clase A y B también comentaban sobre todo el desempeño que había dado desde que lo conocieron, y cómo se superaba a sí mismo, sus convicciones claras para ser no solo un mejor héroe, sino una mejor persona, y que en sí estarían para apoyarlo en lo que decida. Rolidas no tenía palabras, solamente miró a sus compañeros, y sonrió mientras aún seguía llorando. El tiempo pasó, la misma sociedad había recuperado una paz y tranquilidad que no se había visto en años. Ahora la misma sociedad vivía en un mundo donde incluso los mismos héroes tenían mucho tiempo de sobra. Ya no había una oscuridad a la que enfrentarse, de momento. Rolidas en sí poco a poco iba asimilando la situación con su universo de origen, aunque en un principio sí le afectó las muertes de Bakugo, Tamaki y Endeavor. No estaba solo, tenía a sus mejores amigos, compañeros que le apoyaban para superar ello. La que más en sí apoyaba y estaba con él todo el tiempo era Kinoko, quien al enterarse de todo lo que le había pasado, estaba más preocupada ya que pensó por un segundo que él iba a acabar con su propia vida. Aquella persona que le inspiró a nunca darse por vencida, estaba en problemas y necesitaba ayuda. Pero luego, el Rolas Strange había llegado de imprevisto, lo cual sacó de onda a todos literalmente, pues estaban viendo a otro Rolidas. Los tres chicos le dicen que por qué tardó tanto, y el Rolas Strange explica que después de frenar la catástrofe, regresó a cada uno a su respectivo universo. Fue algo tedioso pero lo consiguió, y además de estar reparando el tejido de la realidad que, literalmente All for One rompió con el fragmento, lo que provocó la segunda catástrofe. Y dice que lamentablemente su universo de origen ya es inhabitable. Los tres chicos dicen que ya contaban con ello, pero que aún así prefieren estar aquí ya que en sí vivirán una nueva vida, empezando de cero como si hubieran regresado a su universo de origen. El Rolas Strange dice que eso es bueno, pero irá al grano, llegó la hora, que los requerirá para la derrota de ya saben quién. Los tres chicos cambiaron sus expresiones a unas más serias, y aceptan ello. Luego los tres van primero a sus habitaciones para equiparse, donde ahora sí Rolidas al ver los lanzatelarañas, decidió llevárselos para que el Rolas Strange le explique de dónde provenían. Para cuando salieron de los dormitorios, fueron con sus amigos y compañeros, donde en sí estos les dicen que la hora llegó, harán pagar al desgraciado que los hizo irse de su mundo y aparte destruirlo. Todos sin excepción fueron a abrazar a los tres, y deseándoles buena suerte y que esperan que regresen sanos y salvos.
Kinoko en sí quería hablar con Rolidas a solas, a lo que los dos se fueron a un lugar más solitario, y ella le dice que cómo se siente. Rolidas dice que ese sentimiento sigue ahí, pero que en sí gracias al apoyo de ella y de todos se siente mejor. La chica solamente jugaba con sus dedos muy nerviosa, y Rolidas le pregunta si algo la mantenía inquieta, y ella dice que sí, que tiene miedo que ese tal Dark Master pueda acabar con él. Rolidas dice que como ellos le dijeron antes, siempre se ha levantado de cualquier difícil batalla aunque estuviera en las últimas, que solo tenga fe en él, que lo conseguirán y traerán paz al multiverso. La chica lo miró con sorpresa, y viendo que otra vez volvía a sonreír, por lo que ella también sonríe, le abraza y le da un beso en la mejilla, deseándole suerte. Rolidas se avergonzó un poco, pero agradece ello, prometiéndole que volverá con la victoria en alto, y luego se va junto a Yako y Daniel con el Rolas Strange, y ahora sí estos se van. Sin saber que sería la última vez que los volverían a ver. Por ahora. Kinoko en su mente le deseaba suerte no solo a Rolidas, sino a sus amigos Yako y Daniel. Y ahora sí, después de 4 o 5 años ya ni me acuerdo XD, la historia principal con la que este canal empezó, ha finalizado, y continuará en Crisis Multiversal.